Este sucio patriarcado se casó con el mercado. Consumimos, desechamos falsos modelos humanos, modelos prefabricados del amor y del orgasmo, modelos prefabricados de los buenos ciudadanos, realidades de mentira y desinformación. Voy de la misa al mall en mi zona de confort, aparatos que esclavizan, que confunden e idiotizan, modelos prefabricados, sentimientos enlatados. Pero somos tan humanos que nos hemos dado cuenta. Ya no aguantamos más mierda. Con el arte y con la ciencia, con pasión y con razón, seremos libres, humanas y humanos, y amaremos sin temor. Y aunque eso suene muy hermoso, es la realidad de pocos. A mí en verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos: soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios. De ahí es un lugar donde la gente viene para encontrarse, para deconstruirse y para construir juntos. Pero seca y caliente resuena la garganta que lucha y anhela. El Departamento Ecuménico de Investigaciones es un centro de reflexión que busca como subir los niveles de exigencia de la reflexión teológica cristiana en América Latina en relación con la economía y el diálogo con las ciencias sociales, buscando procesos de fe y procesos en las comunidades de fe y en los movimientos sociales que sean comprometidos por la transformación, por ese otro mundo posible y en la construcción de otros horizontes societarios, desde lo que se inspira en los evangelios y en las tradiciones cristianas hasta los aportes que realizan las comunidades originarias y afrodescendientes. El cristianismo en nuestro continente llega como una teología identificada con el colonialismo, con el racismo y con el patriarcado. Por eso que desde las teologías negras feministas, un primer desafío es deconstruir esta teología. Despatriarcalizar la teología es tocar a fondo las bases del sistema patriarcal, que se justifica em um Deus construído a sua imagem e semelhança, um Deus patriarcal. Sou Tabata Tesser, sou do Brasil, de São Paulo, socióloga e faço parte da organização de Católicas pelo Direito de Decidir. Yo soy Patricia Barahona, soy del Salvador y trabajo con mujeres que están organizadas en cooperativas. Esas cooperativas se formaron en la reforma agraria que hubo en El Salvador. Mi nombre es Álvaro Molina, vengo de Armenia, Colombia, y trabajo con el Frente Amplio por la Paz, la Democracia y la Justicia Social y con la corporación Colcúa, capítulo Quindío. Soy miembro de la Iglesia Bautista de Benecer de Marianao y también parte del equipo que trabaja en el Centro Martin Luther King, acompañando a la red ecuménica Fe por Cuba y la red de educadoras y educadores populares. Cuando empezamos a hacer teología, es como que entrar en un territorio que ya está ocupado. Y ahí es como que... Para despatriarcalizar es necesario otras experiencias de Dios, de la divinidad, experiencias que afirme el ser humano en su diversidad. No decimos blanquitos, no decimos rubitos, entonces como
dejar ese miedo de mencionar lo negro es negro, punto. Olá, meu nome é Camila Mantovani, eu venho do Rio de Janeiro, Brasil, e faço parte da Frente Evangélica pela Legalização do Aborto. Mi nombre es Luis Figueroa López, soy de Puerto Rico y actualmente me desempeño como asistente de investigación en la Universidad de Puerto Rico. Actualmente estamos desarrollando una investigación que va dirigida a estudiar el rol de los grupos fundamentalistas neopentecostales en la inserción política en el país. En verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos. Soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios. La deconstrucción es un ejercicio de confianza y de fe, por decirlo así, porque implica dejar de lado nuestras certezas, dejarnos interpelar por otras visiones de mundo, por otras experiencias de Dios y enriquecer eso. Es decir, que poniéndolo ya más en términos religiosos, demostrarnos que nuestra fe no está ligada a una convicción ideológica específica, como por decirlo así, o a dogmas, sino que está vinculada a ese compromiso de amor al prójimo. Entonces, en ese compromiso de amor al prójimo, pues te reta todos los días a hacer un cambio, a ver cómo te relacionas con las otras personas, cuáles conductas tienes que mejorar, qué es lo que está mal en el sistema, por qué tanta gente muere, por qué la gente está muriendo, y pues hacerse como esos cuestionamientos y cumplir con el deber cristiano de la buena nueva, que aunque muchas veces sea mal interpretado, pues básicamente implica vida para toda la gente y vida en abundancia y un compromiso con las poblaciones históricamente vulneradas y discriminadas. Di cuál es tu confesión. Bueno, el DEI entonces diríamos es un espacio de diálogo y encuentro. Nosotros hemos mantenido esa noción de que cuando la gente se encuentra cara a cara y se pueden abrazar y se pueden reconocer, cuando uno encuentra al otro diferentes, que se pueden generar procesos verdaderos de diálogo. Lleva luz y calor a tu mesa y ven al rato, ven acá conmigo. Lo que buscamos son nuevos horizontes societarios, nuevas formas de vernos como humanidad, porque si hay una crisis de utopía, y es que no sabemos hacia dónde caminar. Lo que en este momento vemos que el DEI puede hacer es ser ese espacio de diálogo donde las personas podamos ir construyendo de una manera colectiva cuáles son las sociedades que queremos, hacia dónde queremos caminar, pero con principios muy claros de igualdad, justicia económica, justicia de género y justicia ecológica, que serían tres de los pilares fundamentales de esa nueva sociedad que queremos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Hoy nuestro tema es los discursos religiosos en las campañas políticas, de los cuales hemos oído bastante. Para ello hemos invitado a una persona experta, quien es Cristian Castro Hidalgo, teólogo. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Cristian es investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones. Cristian, usted como investigador y además como una persona, entiendo, religiosa, ¿cómo se define? ¿Es usted católico, evangélico? Claro, bueno, creo que hay que ser como una larga data, digamos, de formación. En mi familia católico romano, pero el resto de mi familia es bautista, entonces siempre hay como un diálogo entre esas dos tradiciones cristianas, ir a una iglesia y a la otra. Hace poco hace bastante tiempo asisto a otra y ya me considero como anglicano, que es otra iglesia histórica que podría decirse que se separa de Roma en el siglo XVI. ¿Cómo entiende el Departamento Ecuménico de Investigación la laicidad, el Estado laico, este proyecto de Estado laico que ha estado en nuestro país pendiente de aprobarse, pendiente de evolucionar y concretarse? Claro. Pensamos primero que hay que repensar lo que se ha entendido por laicidad,
porque una gran problemática que la modernidad hizo con lo religioso fue hacer como esa confinación al espacio privado y no darle el interés que eso merece. ¿A qué nos referimos con eso? Con el tema de violencia doméstica, la gente decía los trapos sucios se lavan en casa, porque eso es privado, eso no nos incumbe a nosotros. Afortunadamente, por los procesos que se han dado de capacitación en la sociedad, ya la gente entiende que lo que pasa en los hogares, aunque sea espacios privados, es algo que nos compete a todos como sociedad. En esto de entender el Estado laico, queremos ver las iglesias igual como espacios privados, pero que lo que sucede en esos espacios compete a toda la sociedad. Entonces, lo que entendemos de un Estado laico significa un Estado sin ninguna religión oficial, como ahora está en la Constitución, pero que no desatiende los asuntos religiosos, más bien le da la importancia y propicia espacios para diálogos interreligiosos y diálogos entre creencias cristianas, para, como por decirlo así, hacerle frente a las narrativas hegemónicas que históricamente ciertas iglesias han tenido. No es un Estado ateo. No, no es un Estado ateo, y eso es una gran confusión que yo creo que no tiene ningún fundamento, porque incluso en la formación eclesial que nos dan, todas las personas que no somos parte del clero, sean sacerdotes o diáconos, somos considerados laicos. Decir que laico es lo mismo a ateo sería decir que todas las personas que no somos sacerdotes somos ateos. O sea, son dos diferencias. Básicamente lo que se habla cuando se habla sobre Estado laico es un Estado que no depende del clero. Hay una definición de nuestro Estado como un Estado católico. Católico, apostólico y romano, exacto. Eso, bueno, también vista la laicidad desde una perspectiva incluso teológica, podría decirse que es un error incluso garrafal para las iglesias que el Estado sea el que tenga que evangelizar. Cuando se lee la Biblia en los Hechos de los Apóstoles, lo que se narra ahí es el nacimiento de la iglesia, no el nacimiento del Estado. Como cristianos, históricamente, por decirlo así, nuestro músculo político, o el espacio en el que nos tenemos que agrupar para actuar es la iglesia, no es el Estado. Cuando el Estado tiene que evangelizar y es el Estado el que tiene que hablar sobre amor de Dios o Jesús o esto, es un fallo para las iglesias. O sea, le estamos dando la labor que nos compete como creyentes al Estado. Eso a mí, en mi convicción personal, me parece un error garrafal. El Estado lo que tiene que hacer es brindar las posibilidades para que las personas creyentes y no creyentes podamos desarrollarnos plenamente. Pero no es una función del Estado evangelizar, tanto desde un punto de vista más laico, de que el Estado no tiene por qué tener religión, y ya desde un punto de vista religioso, de que cuando el Estado evangeliza es un fallo para la iglesia. Sin embargo, en América Latina y también en Costa Rica han proliferado una serie de discursos religiosos dentro de campañas políticas. ¿Cómo se explica eso? Porque pensaría yo inmediatamente, ¿qué pasa con estos grupos religiosos? Ellos no conocen lo que usted está diciendo, no han leído esas partes de la Biblia o no las han entendido de esa manera. ¿Por qué ellos piensan que hacer esta mezcla entre religión y política? Claro, hay una larga tradición que viene básicamente desde el siglo IV, cuando se da la alianza de la Iglesia con el Estado romano y se forma lo que varios teólogos han denominado cristiandad, que tiene que ver no el cristianismo como una ideología o una afinación, sino el cristianismo como un proyecto cultural y civilizatorio. Es esta larga tradición de ver cómo la Iglesia trabaja no por los principios evangélicos, sino que la Iglesia trabaja como un soporte ideológico del Estado. Y es una tradición que las iglesias, tanto en Occidente como en Oriente, han venido jalando y hasta el día de hoy, pues vemos como los resultados de eso. Incluso, o sea, yo creo que hay que verlo siempre esto desde la matriz colonial de nuestros países, en los procesos de colonización, conquista y despojo que comienzan en el siglo XVI, la Iglesia y el Estado básicamente son lo mismo, o sea, no hay como una división clara. Y esa noción la hemos traído a lo largo de la historia y yo no creo que sea roto. Lo que vemos ahora, y es mi parecer, es que esa hegemonía que antes tenía la Iglesia católica para influir sobre decisiones del Estado es, como por decirlo así, compartida o disputada por grupos que ya no son católicos, sino que son más de corte neopentecostal. Pero bueno, históricamente aquí vemos desde lo de las garantías sociales, la alianza de Monseñor Sanabria con Calderón, Manuel Mora, y cómo la Iglesia católica siempre tuvo un papel muy activo en la vida política de nuestro país. Lo que ahora vemos, yo diría que es una proliferación de actores nada más, pero el punto religioso siempre ha estado. Estos grupos religiosos suelen
fundamentar como uno de sus ejes más importantes en su discurso la defensa de la vida, la defensa de la familia. ¿Está realmente la familia y la vida siendo atacadas? Porque es que hay que defenderla, hay que defenderla. Claro, yo creo que hay un concepto, porque hay que hacer a veces como una diferencia entre los fundamentalistas, que casualmente se tacha a todo el mundo de eso, y caemos en el fundamentalismo como una enfermedad, como por decirlo así. Pero hay otros discursos que se intentan como separar de esas nociones religiosas. Hemos visto como muchos diputados dicen, esto no es una discusión religiosa, es una discusión de moral y sobre la familia natural. Siempre que vemos que las personas hablan sobre ese concepto de naturaleza, no es un concepto científico. Algo contra natura no puede existir. Un ser humano sin corazón es contra natura, se muere, no puede existir. El concepto de naturaleza que ellos trabajan es un concepto teológico, que implica que hay un orden social creado por una divinidad y como tal tiene que perpetuarse así. Y bueno, yo en lo personal y desde el DEI sí creemos que las familias y la vida está en peligro, pero no por el avance de los derechos de las poblaciones LGTBI ni los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que hay un peligro por el desempleo, por la precarización de las condiciones ecológicas que tenemos, por el ascenso de estos grupos de poder. O sea, hay un peligro y la gente lo siente. Incluso vemos por la desigualdad, por el creciente desempleo, violencia, pues que la gente siente como esta amenaza, pero lo que esos discursos hacen es apuntalar a un chivo expiatorio. Es decir, no le van a decir a la gente el caos social que estamos viviendo, porque yo creo que es algo que todas y todos sentimos, no es por culpa de la desigualdad creciente, no es por culpa de las políticas que desde hace décadas se han implementado, sino que es culpa de los LGBTI y las mujeres feministas que nos estamos alejando de Dios y es un castigo. Feminazis que no saben lo que dicen, igualdad es lo que exigen, pues mentira que ya existe, pisan grande en este suelo de mañosos que nos censuran y critican si nos ven pensando un poco. Cristian, vamos a retomar el tema principal que nos ocupaba este día, y es el tema de la política. Estamos en estos momentos en un contexto de elecciones municipales. Hay discursos políticos, hay debates, estamos constantemente viendo y oyendo sobre estos mensajes y siguen apareciendo los mensajes religiosos. ¿Qué es lo que realmente debería aportarnos alguien religioso o religiosa en política? Ok, bueno, es una pregunta un poco extensa, pero vamos a intentar hacerla corta. La Biblia, porque hay que comenzar viendo de que pues, son amenazas, como por decirlo así, a los derechos humanos que vienen de corrientes cristianas. Hubo un profesor muy querido mío de Biblia, Pablo Richard, él me decía siempre, la Biblia es como un espejo. Si vos querés matar, te va a dar las posibilidades para matar. Si vos querés cuidar y salvaguardar la dignidad de las personas, te va a dar las posibilidades para eso también, pero al final demuestra cuáles son tus verdaderas intenciones. Y yo creo que para estas elecciones municipales es algo que hay que tener en cuenta, de cuáles son los proyectos políticos a los que responden esas reflexiones religiosas. Porque haciendo así como una valoración rápida, si no responden por decirlo así, al canon de los mandamientos del movimiento de Jesús, que son las bienaventuranzas, de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, que la praxis de Jesús se basó en la apertura, en la inclusión de las personas que eran echadas, ya sea incluso por normas sexuales. Es curioso ver este pasaje de la hemorroísa, de una mujer que llevaba ya 2 semanas en su periodo, que no bajaba, que no le paraba de bajar y bajar, y para las normas de pureza de los judíos, cuando una mujer estaba en su periodo era impura y nadie podía tocarla. Tenía una hemorragia, es lo que tenía, Exacto, lo que hoy llamaríamos una hemorragia, exacto. quién sabe por qué Y enfermedad. lo que Jesús hace es acercarse a todas esas personas que eran consideradas impuras, y las acerca a sus movimientos y las abraza y las acompaña y ve cómo Dios está presente ahí también con pues, amor, y un amor desinteresado. Tampoco es un amor de que te voy a aceptar para que te hagas cristiano o vengas a mi iglesia, sino es aceptar a todas las personas como reflejos de imagen de Dios, básicamente. Y un compromiso claro y explícito con la justicia social. Porque me da risa que la gente, digamos, yo creo que hay más mensajes en la Biblia que condenan la acumulación de riquezas
que los que condenan ciertas prácticas sexuales muy puntuales. De eso quería, exactamente, ahora que decir la acumulación de riqueza, porque usualmente estas personas que son pastores de iglesias evangélicas y se convierten en políticos de la noche a la mañana, lo que en sus iglesias acostumbran a hacer es precisamente pedir dinero y acumular dinero. Y bueno, lo sustentan en que es una teología de la prosperidad, o sea que Dios me prospera, y eso significa, ayer o antier vi en un mensaje esos que llegan por ahí en Facebook, qué sé yo, de los 9 o 10 pastores más adinerados del mundo, no sé si, y sus casas son de 1 a 5 millones de dólares. Y entonces pensé, ¿y cómo se entiende esa visión con lo que me estás diciendo? Responde a alineamientos ideológicos. Hace años, cuando vinieron las reflexiones de las teologías latinoamericanas de la liberación, toda la gente decía, es que eso no es cristiano, eso es marxismo, que quieren meter por religión y eso, pero digamos, hay, pues por decirlo así, hay pautas muy claras de cuál es el comportamiento de las personas cristianas y cuál es ese compromiso que se tiene con las poblaciones excluidas históricamente. Básicamente es lo único. El resto de eso, lo que la teología de la liberación básicamente hizo es como teologizar el neoliberalismo y divinizar a las personas adineradas y satanizar a las personas pobres, porque es una lógica muy básica. Si yo tengo dinero es porque cuento con la bendición de Dios. Pero si es la teología pobre, de la liberación. Es la de la prosperidad. De la prosperidad, Lo que dicen eso. Si yo soy millonario es porque tengo la bendición de Dios. Y si soy pobre es porque digo, tengo pecados o no me porto bien o es el otro que Dios me castiga siendo pobre. Pero eso nos Por lleva... eso es legítimo que un pastor de pronto pueda tener hasta un avión privado. No es solo legítimo, sino que en esos discursos es necesario, porque ellos se vuelven la promesa de que esta va a ser la bendición de Dios y la gente lo busca. Es un discurso religioso para lo que secularmente se llama emprendedurismo. Básicamente, es lo mismo, es un discurso religioso para el emprendedurismo, hacerle creer a la gente que pueden llegar a tener ese estilo de vida mediante, no sé, montando una pequeñita empresa o dando un diezmo, sin dar de cuenta de todas las desigualdades estructurales que impiden eso. Sí, porque además el discurso suele ser que si yo doy 20,000 colones, Dios me va a reproducir, me va a dar 40,000 o 60 seguro. Exacto. Pero en realidad se los da usualmente al pastor, ¿verdad? Sí, y básicamente no hay como ninguna regulación con eso. Bueno, creo que ni siquiera tributan, ¿verdad? No tienen ningún mecanismo de... Bueno, ahora que la tributación anda, ¿verdad?, detrás de todos y todas nosotros. Bueno, se logró la exoneración de las iglesias. Están exonerados. No importa la cantidad de dinero que les llegue, nadie lo contabiliza. No, es que no están sujetas a una fiscalización fija. No, eso está así como a la libre. Yo creo que para volver otra vez como al Estado laico, porque eso tiene que ver con eso, hay que entender, digamos, que cuando hablamos sobre Estado laico, eso se piensa únicamente desde la Iglesia Católica. Las denominaciones protestantes no tienen esta división de clérigo y laico. Entonces, pues esas divisiones tan difusas, pues permiten como que haya un escaparate más grande para poder actuar económicamente impune también. Nuestro programa se va a estrenar antes de las elecciones municipales, pero luego se va a repetir cuando ya las elecciones se produjeron. Por lo cual, pues a nuestro público, ustedes van a verlo, algunos de ustedes y algunas de ustedes antes, y esperamos que esta reflexión les ayude a tomar las decisiones. Cristian, ¿cuál podría ser ese mensaje final a este público que nos está viendo y que está posiblemente pensando si va o no va a votar? Ese es el primer pensamiento. Y luego cuando decide que sí va a ir a votar, estos mensajes están por ahí, ¿verdad? Y pareciera que no estamos eligiendo a un alcalde, sino al pastor, que siempre veo esa confusión. ¿Cuál sería su mensaje desde el DEI para el público nuestro? El primer llamado es salir a votar, porque en las elecciones municipales el abstencionismo supera el 50% en muchos de los casos. Lo primero es ir a votar. Y lo segundo es que, bueno, cuando una persona es creyente, sus filtros, todo lo que haga va a pasar por ese filtro de ser creyente, ya sea cristiano o la persona que es budista y decide no comer carne.
Es decir, todas las decisiones de todos los días para una persona creyente pasan por ese filtro de creencias. Ahora, lo que habría de pensar es cuáles son nuestros centros y nuestras preocupaciones dogmáticas o doctrinales como cristianos. ¿Qué nos interesa más? Si la justicia, si el alimento, si la casa para todas las personas o lo que dos personas hagan en su dormitorio. ¿Cuál es nuestro centro y cuál es nuestra mayor preocupación como personas religiosas y qué es lo que nos impulsa a nuestro accionar político? Sería eso. Y lo otro sería, pues, bueno, hacer un llamado a las personas que vuelvan a leer los evangelios, pero sin tanto preconcepto de los pastores o sin esperar una gran homilía, sino leerlo, tomarlo como si fuera un texto más, leerlo y ver cuáles son las prácticas y las personas con las que Jesús se comprometió y las personas con las que su movimiento se comprometió. ¿Y quiénes fueron los que mandaron luego de todo eso a asesinar a Jesús? Que fue básicamente esta alianza entre el Sanedrín del templo y el poder político romano. O sea, básicamente cuando uno se pone a ver los textos, dice que a Jesús los que lo mataron fueron los sacerdotes y los políticos. Y ahora vemos cómo hoy en día siguen haciendo esa alianza y a quiénes están matando. Vuelven a reproducir los mismos delitos. Exactamente. Sí. Cristian, no tengo palabras para agradecerle esta valiosa lección que nos ha dado hoy sobre teología y política. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes que nos acompañan en Irreverencias y quédese con Canal UCR TV Consentido. Que nos hemos dado cuenta, ya no aguantamos más mierda. Con el arte y con la ciencia, con pasión y con razón, seremos libres, humanas y humanas, y amaremos sin temor. Y aunque eso suene muy hermoso, es la realidad de pocos. A mí en verdad me duele que la gente no despierte, que respondan a los salmos: soy tu siervo, mi Señor. Que ellas no puedan casarse ni ustedes divorciarse, porque eso enoja a Dios.